Bueno, vamos a continuar nuestro estudio del libro profético de Daniel y voy a invitarles en primer lugar a leer Isaías capítulo número 40, versículo número 12. El estudio de hoy podemos titularlo El mundo en la mano de Dios. El mundo en la mano de Dios. Dice Isaías capítulo número 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién sino Dios? Es decir, que la Biblia, como todos nosotros sabemos, la Biblia reclama que Dios es el creador del universo, que Dios es el creador de los cielos y la tierra, y que el universo entero está en la mano de Dios. Con esta idea en mente, vamos a entrar en Daniel capítulo número 5. Daniel capítulo número 5, y podemos leer los versículos 1 y 2. Daniel capítulo número 5, versículo 1 y 2. Dice así. Dejen siempre marcado Daniel, a pesar de que estemos yendo a otros versículos. Dice así Daniel capítulo número 5, versículo 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes, y sus grandes, y sus mujeres, y sus concubinas. Bueno, ahora notamos que después del capítulo número 4, entramos en el capítulo número 5 y vemos que Babilonia está de fiesta. Los eventos que se van a narrar en este capítulo número 5 ocurrieron aproximadamente en el año 539 antes de Cristo, es decir, varias décadas después de los eventos que nos narran en el capítulo número 4, donde encontramos a Nabucodonosor, que ha tenido aquel sueño de aquel gran árbol, y donde Dios se revela a su persona, y donde Dios le hace que él pierda la razón cuando comienza a sentir orgullo, cuando comienza a despreciar a Dios y a creer que él había conquistado todo aquel imperio con el brazo de su poder, y que con su sabiduría había construido todo Babilonia, y queda sin razón, queda loco por 7 años, hasta que él reconoce que el Altísimo gobierna. Es decir, después de ese suceso, a los sucesos que vamos a entrar en el capítulo 5, han transcurrido varias décadas. Por ejemplo, el versículo 37 de Daniel capítulo 4, Daniel 4:37 dice: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. De ahí ya comienza después diciendo el rey Belsasar. Ahí han transcurrido varios años. Bueno, ¿quién era Belsasar? Su nombre significa Bel, proteja al rey. Un ídolo, Bel, proteja al rey. Belsasar, según se cree en la historia, y según vamos a ver algunos datos de la Biblia, Belsasar se cree que era nieto de Nabucodonosor. Es bueno aclarar que después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo Evil-Merodach reinó por aproximadamente 2 o 3 años en el reino babilónico. Por ejemplo, Jeremías, capítulo número 52. Jeremías, capítulo número 52, versículo 31, nos dice así. Jeremías, capítulo número 52, versículo 31 dice: Y sucedió en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia,
en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Es decir, este evento no lo ha dicho Daniel en su libro. Daniel no salta del reino de Nabucodonosor al reinado de Belsasar. Sin embargo, reinó el hijo de Nabucodonosor llamado Evil-Merodach 2 o 3 años después de Nabucodonosor. También lo confirma el segundo libro de Reyes. Lo pueden buscar, el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 27. Si quieren lo escuchan nada más. Dice así el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el año 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Donde vemos que efectivamente después del reinado de Nabucodonosor, su hijo fue rey en su lugar. Después también de estos 2 o 3 años que este hombre Evil-Merodach reinó, él fue asesinado por su cuñado Neriglissar, el esposo de su hermana, y este hombre reinó por aproximadamente 4 años. El siguiente rey fue el hijo de Neriglissar, puede ser que se llame así, Labasi-Marduk, quien fue destituido por los sacerdotes después de haber reinado unos 9 meses. Luego se le dio el trono a un fiel general del ejército llamado Nabonidus. Algunos historiadores dicen Nabonidos, quien reinó hasta que cayó Babilonia. Según la historia secular, dicen que Babilonia cayó cuando el rey Nabonidus era el rey, y fue por supuesto en el año 539 antes de Cristo. Esto se conoce por la historia secular. Daniel en su libro no menciona los detalles anteriores, solo dice que Belsasar fue el último rey de Babilonia y que murió cuando cayó Babilonia. Dice Daniel capítulo 5, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Bueno, ahora surge una pregunta entre la Biblia y la historia. ¿Quién reinaba en Babilonia en el momento que fue conquistada por los medos y los persas? ¿Sería Nabonidus o sería Belsasar? Estas aparentes discrepancias entre el libro de Daniel y otras fuentes históricas han hecho que algunas personas pongan en duda la validez de las escrituras. Pero se descubrieron unas tablas antiguas donde se encuentra el nombre de Belsasar y se le asocia a Nabonidus. Se encontró que Nabonidus pasó el último periodo de su reinado en Arabia, dejando la administración de Babilonia en manos de Belsasar. Daniel no menciona en este libro a Nabonidus, pero sí dice que Belsasar le ofreció el tercer lugar a Daniel en el reino. Ya Belsasar tenía el segundo. Por ejemplo, si leemos ahí en Daniel capítulo número 5, el versículo número 7, la parte final del versículo 7 dice, y será el tercer señor en el reino. Si leemos también el versículo número 16, la parte final dice, y será el tercer señor en el reino. Si leemos el versículo 29, la parte final del versículo dice, y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Vamos a ir entrando poco a poco en el capítulo y vamos a ver a qué se refiere. Pero Belsasar está ofreciendo a una persona el tercer lugar como señor en todo el reino. Es decir, que ya él tenía el segundo. Y el primero lo tenía su padre Nabonidus. También en este libro de Daniel, en este capítulo 5, vamos a encontrar que se menciona a Belsasar como hijo del rey Nabucodonosor. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que fue nieto. Dice Daniel capítulo 5, versículo 2, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Dice aquí que era Nabucodonosor su padre,
Nos está diciendo este versículo que Nabucodonosor era el padre de Belsasar, pero vamos a ver qué significa. También en el versículo número 11, ahí mismo Daniel 5:11, y tu reino, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, etcétera, etcétera. Está diciendo que el rey Nabucodonosor era el padre de Belsasar. Versículo número 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Nuevamente vuelve a decir que era el padre. Y en el versículo 18 dice: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel también dice que Nabucodonosor era su padre. En el versículo 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, hablando acerca de Nabucodonosor, dice: y tú, su hijo Belsasar. Se dice que Nabucodonosor era el padre de Belsasar, y esto era una costumbre oriental que puede indicar que Belsasar era su sucesor o posiblemente su nieto. Miren una profecía que aparece en Jeremías, capítulo 27, Jeremías, capítulo número 27, versículo del 1 al 7, donde aún Babilonia no había conquistado Judá. Es decir, es una profecía que se predijo, que se habló muchos años antes de que Nabucodonosor viniera, sitiara la ciudad de Jerusalén y destruyera toda la ciudad y se llevara a las personas cautivas. Dice así Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 27, podemos leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y dice así: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, es decir, a su nieto, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y las reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Dios está hablando por medio de este profeta de Jeremías mucho antes de que Nabucodonosor convirtiera a Babilonia en el primer imperio mundial, y está diciendo que él gobernaría, que después de él gobernaría su hijo, y que después de él, del hijo, gobernaría su nieto. Otros relatos dicen que Nabonidus era el padre de Belsasar. Tal vez Nabonidus se haya casado con una princesa, es decir, una hija de Nabucodonosor, para que él y su hijo siguieran la línea de Nabucodonosor. Aún así, se desconocen la relación exacta. En la Biblia encontramos muchas veces que la palabra padre se refiere a sucesor. Por ejemplo, recuerden que a Jesús le llamaron en sus tiempos Jesús, hijo de David. Sin embargo, David vivió 1000 años antes de Cristo, pero era sucesor por la misma línea, era descendiente de David. Recuerden que los judíos en los tiempos de Jesús, ellos se hacían llamar hijos de Abraham y llamaban a Abraham su propio padre. Sin embargo, Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces la palabra hijo muchas veces significa sucesor, y en este caso puede significar que Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Vamos a seguir la historia. Daniel capítulo número 5, versículos 3 y 4. ¿Lo tiene? Sí.
Dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ahora cogen lo santo para lo profano. Belsasar está de fiesta con su corte. Es cierto que Media y Persia están sitiando, en ese preciso momento, están sitiando la ciudad, pero se creían que sus grandes murallas eran invulnerables. Un antiguo historiador llamado Heródoto visitó Babilonia por el año 450 antes de Cristo y dijo que las murallas de Babilonia medían unos 100 metros de altura y unos 25 metros de ancho. Con razón, el rey, a pesar de que estaba siendo sitiado por un ejército bien numeroso, los medos y los persas, el rey aún así no mostraba miedo, estaba de fiesta. Con esta actitud tan arrogante, mandó el rey Belsasar a que trajesen los vasos que habían robado del templo en Jerusalén, y con estos vasos sus miles de invitados comenzaron a brindar a sus dioses. Es una ofensa ante los ojos de Dios coger las cosas sagradas para otros fines. Son cosas santas, significa que son apartadas del uso del mundo para uso exclusivo a Dios. Todos esos utensilios que habían en el templo, Nabucodonosor los llevó a sus tesoros, y ahora el rey Belsasar ha mandado a traer todos esos vasos para beber en ellos y adorar y alabar y exaltar a sus dioses. Eso traerá consecuencias. Ahora, en Daniel capítulo número 5, los versículos 5 al 9, del 5 al 9, dicen así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Ahora aparece esta escritura en la pared. Después que Belsasar ha profanado todos esos vasos de oro santos de Dios, ahora aparece esa mano en la pared escribiendo. Eso es un milagro. Y ahora tenemos que entender que hay una mano que gobierna el mundo, que el mundo está en la mano de Dios. Vemos en esta historia que así como Nabucodonosor, cuando él tenía algún sueño, alguna visión, enseguida Nabucodonosor hacía venir ante él a sus brujos, a aquellos adivinos, hechiceros, encantadores, sabios, caldeos, y de la misma forma está actuando su nieto Belsasar. Estas personas se refugian en los sabios terrenalmente hablando, y sabios entre comillas. Pero dice el versículo número 8: entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ellos no pudieron mostrar al rey la interpretación. Igualmente sucedía con la historia de Nabucodonosor. Cada vez que Nabucodonosor quería conocer la interpretación de alguno de sus sueños, aun cuando él revelaba lo que había soñado, como sucedió en el capítulo número 4 del árbol, estas personas no pudieron descifrar lo que significaba. Podemos preguntarnos en esta mañana, bueno, ¿en qué estaba confiando Belsasar? ¿En qué se apoyaba? ¿En qué apoyaba su vida? La Biblia nos responde en el versículo número 4. Daniel capítulo 5, versículo 4 dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro
y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. A los ídolos de este mundo, a los ídolos que son obras hechas por la misma mano del hombre. En eso estaba confiando Belsasar. Podemos decir que al igual que Nabucodonosor, Belsasar era un hombre idólatra, era un hombre politeísta, era un hombre que vivía de espaldas al Dios verdadero y adoraba a todos esos dioses. Claro, a la gente a veces le viene mejor adorar un ídolo, porque el ídolo no demanda nada de nosotros. Sin embargo, Dios demanda todo de nosotros. Dice también la historia aquí en Daniel capítulo número 5, del versículo número 10 al versículo 12, dice así: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Bueno, ahora vemos que aparece en la escena la reina de Belsasar, porque dice el versículo 2, la parte final termina diciendo: y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Es decir, que todas estas mujeres de Belsasar y sus concubinas estaban allí en la fiesta. El versículo número 3 termina diciendo: y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas estaban en la fiesta. Entonces, esta reina que se menciona aquí en este pasaje probablemente es la reina madre. Puede ser la esposa de Nabonidus o incluso la abuela de Belsasar, la esposa de Nabucodonosor. Ahora vamos a continuar la historia. Ella le ha dado el consejo de que hiciese venir a Daniel, que Daniel puede interpretar la visión o aquella escritura que hay en la pared. Dice el versículo 13 al 16: entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Bueno, ahora el rey informa a Daniel sobre todo el asunto y le ofrece una recompensa. Le está ofreciendo a Daniel que sería vestido de púrpura, que llevaría un collar de oro en su cuello y que sería la tercera persona en el reino. Ahora vamos a ver cómo Daniel responde a la oferta del rey. Vamos a ver qué hay en el corazón de este hombre. Vamos a ver si es un hombre que siente ambición por las cosas materiales de este mundo o no. Dice la historia ahí en el versículo 17 y hasta el 21, vamos a ver la respuesta de Daniel. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas tiemblan y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Recuerden que fue simbolizado con la cabeza de oro de la gran imagen aquella del capítulo número 2,
que representaba el metal más valioso, y que Nabucodonosor reinó como un emperador absoluto. Fue por encima del gobierno de los medos y los persas, donde los medos y los persas encontraban que la ley de Media y de Persia mandaba más que el rey. Sin embargo, este pasaje está diciendo que Nabucodonosor al que quería mataba y al que quería le daba la vida. Dice el versículo 20 hasta el 21. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ahí cuando él estaba paseándose por todo su palacio, con su orgullo, diciendo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad, etcétera, etcétera. Dice: fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, quedó loco 7 años, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Daniel, en primer lugar, rechaza los dones y recompensas que le está ofreciendo Belsasar. Daniel reconoce que no es necesario impresionar a nadie, que no es necesario llevar mucho por fuera, que cuando se lleva mucho por fuera, se lleva poco por dentro. No tenía su ambición puesta en un collar de oro, en vestir de púrpura, no. Ahora Daniel usa el testimonio de el testimonio de la vida de Nabucodonosor, para hablar acerca de la soberanía de Dios. Daniel da un resumen del gobierno de Nabucodonosor, demostrando terrenalmente hablando su soberanía absoluta. Sin embargo, aún así, Dios lo humilló. Siendo Daniel todo ese hombre poderoso, siendo Nabucodonosor todo ese hombre poderoso, que al que quería le quitaba la vida, al que quería enaltecerlo enaltecía, que hacía lo que él le placía, aún así, a este hombre Dios lo humilló. Y ahora aparece Daniel como estar diciendo a Belsasar: mira, Nabucodonosor fue más grande que tú, y si Dios humilló a Nabucodonosor, ten por seguro que Dios también te va a juzgar, porque eso que has hecho no está bien ante los ojos de Dios. Haber cogido los vasos que eran para honrar y glorificar a Dios, haberlo cogido para usos pecaminosos. Dice el versículo 22 y 23, y es tan precioso. Dice ahora sí, recuerden, está hablando Daniel a Belsasar acerca de Nabucodonosor, y le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. El mundo en la mano de Dios. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Daniel se dirige a Belsasar y le habla acerca de su pecado. Esta historia muy bien pudiera llamarse el castigo de los blasfemos. Las palabras indican la suerte de los que se burlan de Dios. El mensaje de Daniel ante Belsasar es diferente del que él dio en sus días a Nabucodonosor. Esta era una advertencia que no había oportunidad para el arrepentimiento. Esto es porque Belsasar conocía muy bien lo que le había sucedido a Nabucodonosor. Dice el versículo 22: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Aun cuando él sabía que el rey Nabucodonosor había sido humillado por Dios, y que Nabucodonosor recobró el sentido cuando alzó los ojos al cielo y reconoció que el Altísimo gobierna, que Dios tiene el dominio absoluto en el universo, que Él quita reyes, que Él pone reyes, que Él dirige el curso de la historia. Cuando eso sucedió, Nabucodonosor recobró la conciencia, la razón,
y fue puesto nuevamente en su trono. E incluso dice la Biblia que tuvo más grandeza, más majestad. Sin embargo, el rey Belsasar, conociendo esto, no fue capaz de buscar a Dios. Belsasar había ignorado esta lección, había blasfemado ante el Dios verdadero, alabando a ídolos. Ídolos, como dice el pasaje, de plata, de oro, de piedra, de madera, de hierro, de bronce, que como dice el pasaje en el versículo 23, la parte B, que ni ven, ni oyen, ni saben. Pero el Dios de los cielos lo ve todo. La Biblia dice, Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. No existe algo en este universo que escape de los ojos de Dios. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Él no es como los ídolos de este mundo que tienen ojos y no ven. Como dice el Salmo 115, ojos tienen y no ven, manos tienen y no palpan, oídos tienen mas no oyen, narices tienen mas no huelen, pies tienen mas no andan, manos tienen mas no palpan, etcétera, etcétera. Pero nuestro Dios no es así. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 3, no lo busquen, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Es decir, el ojo de Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, nada escapa de su control. Dice Daniel a Belsasar en el versículo 23, ahí la parte B del versículo, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Si te diste la gloria a todos esos ídolos que no ven ni oyen, sin embargo al Dios verdadero, nunca, jamás honraste. Esta es la razón por la cual Dios ha traído aquella mano que escribe en la pared. Se pone de manifiesto que no hicieron nada durante toda su vida para honrar a Dios. Bueno, ¿qué significa la expresión honrar a Dios? ¿Qué quiere decir honrar a Dios? Significa respetar, enaltecer, dar honor, es tener una intimidad con Dios, es reconocer que Él existe, es reconocer que Él es digno de toda alabanza, gloria, adoración, que Él es el único Dios verdadero y que todo existe por medio de Él y para Él. La Biblia dice en el Salmo 24, versículo 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es el creador y Él por haber sido el creador merece nuestra adoración. Él es la persona más excelsa en este mundo. La Biblia dice, si quieren pueden buscarlo, en Ezequiel 18:4, Ezequiel capítulo número 18, versículo 4, dice así el libro de Ezequiel, capítulo número 18, versículo 4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, el universo le pertenece a Dios. Y ahora Belsasar ha vivido de espaldas a Dios, dando honor y gloria a los ídolos de este mundo, y sin embargo en el Dios en el cual está su vida nunca honró. La Biblia nos dice que Dios se da a conocer no solamente por sucesos en la vida que demuestran su bondad, su misericordia, su amor, sino también por sucesos que son signos evidentes de que hay un Dios que hace justicia. La Biblia dice en Éxodo 34, versículo 7, que Dios no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios justo. Dios es justo. Y por ser Dios un Dios justo, tiene que castigarnos por los pecados cometidos. A los que se burlan de Él, muchas veces les toca la desdicha que viene como consecuencia de su insolencia. Belsasar, no satisfecho con ignorar los ejércitos que estaban sitiando la ciudad, además de eso, para burlarse de Dios, trae los vasos de la casa de Dios para beber en ellos y así adorar a sus ídolos.
Sin embargo, Belsasar desconocía que era la última noche de su vida. Han habido muchas personas a través de la historia que han tratado de burlarse de Dios y que hoy en día nosotros conocemos el resultado. Hoy en día nosotros conocemos las consecuencias. Hubo un hombre llamado Thomas, no sé pronunciar el apellido, se escribe Andrews. Él construyó el Titanic y sin embargo él dijo, antes del Titanic zarpar, él dijo, ni Dios puede hundirlo. Todos conocemos la historia de lo que sucedió en abril de 1912, hace un poquito más de 100 años, cuando el Titanic, el insumergible, se hundió y yace en las profundidades del océano. John Lennon dijo, la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro que Jesús era OK, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy en día nosotros somos más famosos que Dios. Este hombre murió asesinado por uno de sus fans el lunes 8 de diciembre de 1980 por varios disparos a la entrada del edificio donde vivía. Voltaire, un destacado incrédulo francés, un filósofo, él dijo que después de 100 años de su época, de su vida, la Biblia dejaría de existir y que solamente en su lugar se leerían sus escritos. Este hombre murió y las sociedades bíblicas de Génova compraron su casa y su imprenta, y en el mismo lugar donde él imprimía sus libros se imprimieron miles de ejemplares de la Biblia. Este hombre nadie lo recuerda, sin embargo la Biblia sigue leyéndose a diario. Marilyn Monroe. Billy Graham fue al lugar donde ella estaba y a ella personalmente Billy Graham le predicó el Evangelio, le presentó el Evangelio de la gracia de Dios y ella dijo, yo no necesito a tu Jesús. Una semana después, el domingo 5 de agosto de 1962, a las 4:55 ante meridiano, ella fue encontrada en su apartamento muerta. Hugo Chávez, él dijo, yo maldigo a Israel desde adentro de mis entrañas, dijo él. Sin embargo, todos sabemos la historia, que él murió de cáncer precisamente desde sus entrañas. Siendo un hombre joven, fuerte, saludable, él murió. La Biblia nos enseña que de Dios nadie se burla. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Dios es digno de honra. Debemos de dar honor y gloria a nuestro Dios. De Dios nadie se burla. Ahí está Belsasar en esta fiesta. Daniel ha venido ante su presencia, le ha dicho los motivos por los cuales esa mano vino y escribió lo que escribió, y ahora vamos a ver la interpretación de esa escritura. Daniel capítulo número 5, versículo 24 al 28. Daniel capítulo 5, versículo 24 al 28 dice, entonces de su presencia fue enviada la mano, está hablando acerca de Dios, ese Dios que está en la mano de la vida de Belsasar y nunca honró, y dice ahora de su presencia, es decir, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Daniel comenzó leyendo la escritura en la pared en alta voz. Mené o Mene significa contado, del verbo contar. El primer Mene, como dice el versículo 26, la parte B, contó Dios tu reino. Es decir, Dios ha contado los años, los días de su duración. El segundo Mene, como dice el versículo 26, la parte C, le ha puesto fin. Es decir, ya terminó de contar. El tiempo se ha terminado. La siguiente palabra es Tekel, que significa pesado. Dice el versículo 27, la parte A,
pesado ha sido en balanza. Los egipcios creían que un dios pesaba las obras de los muertos en una balanza literal. Los babilonios habrían tenido tal vez la misma idea, lo que haría una peculiar aptitud a la figura que se usa aquí. La segunda parte, es decir, el versículo 27, la parte B, dice: fuiste hallado falto. Es decir, demasiado liviano delante de Dios. El que pesa las acciones encontró que no has llegado al peso. Belsasar no dio el peso requerido por Dios para él. Vamos a buscar algunos versículos y que nuestro hermano Orelvi nos busque primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo 3. Nuestra hermana Dalia, el Salmo 1, versículo 4. Nuestra hermana Maritza, el Salmo 62, versículo 9. Yaima, Isaías 44, versículo 27 y 28. Miguel, Jeremías 50. Jeremías capítulo número 50, versículo 35 al 38, Miguel. Darío Olupe, Jeremías 51. Jeremías 51, versículo 35 y 36. Anaísi, el Salmo 9, versículo 17. Bien, estamos hablando acerca de la palabra tekel, que significa pesado. Pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto. Es decir, Belsasar no daba el peso de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios en su palabra acerca de esta acción. Dice el primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Amén. Es decir, que a Dios le toca pesar las acciones. Él es el Dios de todo saber. Esa palabra significa Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Nada escapa de su conocimiento. Él tiene un conocimiento exacto, tanto del pasado como del presente como del futuro, acerca de todas las cosas. Y a Él le toca el pesar las acciones de los hombres. El Salmo número 1, versículo 4, recuerden que está hablando de ese hombre, de esa persona, de ese varón que medita en la palabra de Dios día y noche. Y dice ahora sí, el Salmo número 1, versículo... No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Amén. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. El tamo significa la cáscara, significa la paja, como cuando antiguamente se aventaba el arroz, se recogía la cosecha de arroz y se echaba el arroz así al aire, y el vano se iba para allá, la cáscara, el tamo, se lo llevaba el viento, y el grano que pesaba quedaba aquí, porque era más sólido, estaba lleno. Y dice que el malo es como el tamo, es vacío, es hueco, nunca llega al peso de Dios, es vano. Sin embargo, también la Biblia dice en el Salmo 62, versículo 9, a los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. es decir, que no únicamente Belsasar, si Dios pesase la vida de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, dice que serían nada, menos que nada, nada, cero. La balanza no se mueve, todos los seres humanos, porque ningún ser humano sobre la faz de la tierra llega al peso que exige Dios, al peso de perfección que exige Dios. Es por eso que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que la salvación no podemos ganarla por nuestras obras, no lo merecemos, es un regalo que Dios nos ofrece. Únicamente el Señor Jesucristo es la persona, es el ser que llega a la medida, a la estatura de lo que exige Dios. Entonces, tekel significa ser ligero. La última palabra que leyó Daniel ahí en el versículo 25 es uparsin.
Uparsin significa la U, significa I. Pasin es el participio plural del verbo dividir. Así pues, la palabra significa divisiones o fragmentos. Daniel usó la forma Pérez en su interpretación en el versículo 28, la parte A. Tu reino ha sido roto. Nuevamente Daniel añade una segunda interpretación. Cambia las vocales y lee peras. En la palabra persa, es la palabra persa, dice el versículo 28b, dado a los medos y a los persas. En resumen, la escritura en la pared en español se leería así: contado, contado, pesado y divisiones. La interpretación sería: los días de tu reino están contados y terminados. Has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. El reino será dividido entre los medos y los persas. Dice ahora en Daniel capítulo número 5, los versículos 29 al versículo 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahora vemos la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Ciro desvió el río Éufrates que atravesaba Babilonia. Él lo desvió a un canal nuevo y fue guiado por 2 desertores marchando por lo seco del río, y penetró hacia la ciudad mientras los babilonios estaban embriagándose en su fiesta anual a los dioses. Sin embargo, eso estaba profetizado 100 y tantos años antes por Dios, por medio del profeta Isaías, cuando en Isaías 44, versículos 27 y 28, dice lo siguiente: que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Amén. Está hablando, dice, de secar los ríos. Está hablando Dios, y está hablando de Ciro, cuando aún Ciro no había nacido. Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Isaías vivió unos 740 años antes de Cristo. Y sin embargo, el suceso de hoy data del 539 antes de Cristo. Hay 100 y tantos años. Y ya Dios estaba hablando acerca de Ciro, cuando ni aún había nacido, y hablando de que se iba a secar el río. También en Jeremías. Jeremías vivió o profetizó antes de la caída de Judá. Ahí, un año antes tal vez. Jeremías 50, versículo 35 al 38. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entrostecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y será como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. ¿Entiendes también? Hasta el 38, sí. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imagen. Sequedad sobre sus aguas, sequedad sobre sus ríos. ¿Ven la profecía ahí de que el río se iba a secar? También está en Jeremías capítulo 51, versículos 35 y 36. Miren qué bonito. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne. Dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Secaré su mar. Habla del gran río Éufrates, y secaré su corriente. Es decir, que Dios profetizó por medio de estas palabras que el río se desviaría, que ese río se secaría en esa parte, y que precisamente es el lugar militarmente que usa
Ciro para conquistar todo ese gran imperio babilónico. Entonces Ciro y Darío de Media, Ciro de Persia y Darío de Media conquistan todo aquel imperio babilónico, aunque existieron en la historia varios Ciro, Ciro I, Ciro II, Ciro III, Darío I, Darío II, Darío III. Yo no sé ubicarlos en la historia, pero ellos gobernaron y conquistaron todo aquel imperio babilónico. Y se cumple la profecía, por supuesto, la profecía de Dios, cuando dice ahí en Daniel capítulo 2, la imagen de la estatua de de Nabucodonosor, que Daniel interpreta. Daniel capítulo número 2, versículos 38 y 39, cuando Daniel está interpretando para el rey Nabucodonosor el sueño, le dice en Daniel capítulo 2, versículos 38 y 39, y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, etcétera, etcétera. Ese segundo reino que habla de esa imagen de Nabucodonosor, del pecho y los brazos de plata, dos reinos que se unirían, los medos y los persas, harían un gran imperio mundial que conquistarían Babilonia, la imagen de la cabeza, y que bueno, luego caerán ante los griegos por Alejandro Magno. Entonces está teniendo en el año 539 antes de Cristo, está teniendo el cumplimiento de esa profecía. Ahora, bueno, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de este capítulo número 5 del libro de Daniel? He traído algunas cosas para compartir con ustedes y pueden también ustedes hacer algún comentario. Entre las cosas que aprendemos a través de todo el libro de Daniel y también de este capítulo 5 es que la mano de Dios gobierna su creación, que el mundo está en la mano de Dios, que Dios nos ama y nos brinda oportunidades de arrepentimiento, que Dios no dejará el pecado sin castigar, que lo santo no debe ser nunca usado para otros fines que no sean para honrar y glorificar a Dios. También aprendemos que los malos, los que rechazan a Dios, recibirán su castigo. Dice la Biblia en el Salmo 9, versículo 17, lo siguiente: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Es decir, que aquellas personas que ignoran a Dios, que se olvidan de Dios, que viven como si no existiera un Dios, ellos sufrirán las consecuencias. Las profecías de Dios se cumplen al 100%. Aprendemos también esto a través del libro del profeta Daniel, que las profecías de Dios se cumplen al 100%. Y uno se queda asombrado cómo Dios proféticamente habla cientos de años antes, hasta con el nombre de la persona, que Dios da la estrategia militar que van a usar para entrar en la ciudad y conquistar Babilonia por medio del río, etc. Las promesas de Dios, hermanos, son fieles y verdaderas. Entonces, que entendamos que el mundo está en la mano de Dios y que Dios gobierna el mundo, que Dios es soberano y que todo lo que Dios ha dicho en su palabra tendrá su cumplimiento al 100%.